La llovizna helada de Bogotá caía como agujas finas sobre la plaza de Bolívar. Mateo, de 8 años, se apretaba contra los escalones de piedra, intentando compartir el poco calor de su cuerpo con el perro callejero que dormía a sus pies. El perro, Chispas, era su única familia. El hambre era un nudo constante en el estómago del niño, un recordatorio gris como el cielo de la mañana. Sus ojos, demasiado grandes para su rostro, observaban el mundo despertar con una resignación que ningún niño debería conocer. Su tesoro era una mochila raída con un solo cierre que funcionaba. Mateo sentía el frío colarse por los agujeros de sus zapatos. Había pasado la noche soñando con pan caliente. Cada mañana, su primer objetivo era encontrar algo, cualquier cosa, para calmar el rugido en su interior y en el de Chispas. Vio a una mujer dejar caer accidentalmente un trozo de pan de su bolsa. Antes de que las palomas se dieran cuenta, Mateo lo recogió. Estaba duro, pero era comida. Se sentó de nuevo, rompió un pequeño pedazo y se lo ofreció primero a Chispas, que lo devoró agradecido. Mateo sonrió, su única victoria del día. En lo alto, en el penthouse más lujoso que coronaba la ciudad, Arturo de la Vega miraba esa misma llovizna. Era el hombre más rico de Colombia, un viudo sin herederos, y su corazón estaba tan frío y vacío como su enorme apartamento. El dinero había construido un muro a su alrededor, atrayendo solo a personas que veían en él una cuenta bancaria, no un hombre. Sus 70 años pesaban, y el miedo a morir solo, sin haber encontrado una sola alma pura, lo consumía. Su imperio, construido con acero y estrategia, se sentía inútil. Esa mañana, Arturo tomó una decisión que su junta directiva habría calificado de locura. Llamó a su abogado, Ramírez, el único hombre en quien confiaba. Le dio instrucciones precisas sobre su testamento, un plan que dependía del azar, o quizás del destino. Luego, Arturo de la Vega, el multimillonario, descendió en su ascensor privado, no a su limusina, sino al sótano. Allí se vistió con harapos sucios, se ensució el rostro y salió a las calles de su propia ciudad, transformado en un mendigo más. Quería encontrar a alguien, a uno solo, que viera más allá de la miseria. Se sentó en la misma plaza que Mateo, temblando deliberadamente bajo la llovizna, extendiendo una mano temblorosa. La gente pasaba, sus rostros apretados contra el frío y la indiferencia. Un hombre de negocios lo miró con asco y le dijo que buscara un trabajo. Una joven pareja se rió, tomándose una selfie con el paisaje urbano de fondo, donde él era solo una mancha borrosa. Arturo sintió la verdadera frialdad del mundo por primera vez. Un mesero de un café de lujo salió y lo ahuyentó con un trapo sucio. «No queremos tu aspecto aquí, arruinas la vista de los clientes», le gritó. Arturo se encogió, sintiendo la humillación arder. Cada rechazo era un clavo más en el ataúd de su esperanza. Todos veían los harapos, nadie veía al hombre. Comprendió que su riqueza lo había protegido de esta cruda realidad. Su experimento estaba fallando y la soledad que sentía era ahora más profunda que la de su penthouse. Mientras el cielo se oscurecía, Arturo, el mendigo, se resignaba. Quizás no existía la bondad pura. Quizás el mundo era exactamente lo que sus codiciosos sobrinos le mostraban cada día. Estaba a punto de levantarse y llamar a su chofer para terminar con la farsa, cuando una pequeña sombra se detuvo frente a él. Era Mateo. El niño lo miraba con una seriedad que rompía el corazón. El mendigo Arturo bajó la mirada, esperando otro insulto, otra moneda de desprecio. En ese preciso instante, la campana de la panadería cercana sonó. El viejo panadero, un hombre que a veces daba las sobras a Mateo, salió.
Hoy, sintiéndose generoso, le entregó al niño no una sobra dura, sino un pan entero, recién horneado, aún caliente. El aroma llenó el aire frío. Era el pan más grande y perfecto que Mateo había sostenido en su vida. Sus manos temblaron al recibirlo. Dijo gracias con una voz apenas audible y corrió a su rincón. Se sentó junto a Chispas, que gimoteaba de emoción ante el olor. El estómago de Mateo dolía de anticipación. Podía comer hasta llenarse por primera vez en meses. Sus ojos se cerraron mientras inhalaba el vapor del pan. Era suyo, todo suyo. Lo había ganado solo por existir, un pequeño milagro en un día gris. Levantó el pan para dar el primer mordisco, el más esperado, el que lo salvaría del frío. Pero entonces sus ojos se cruzaron con los del otro mendigo, el hombre viejo, Arturo, que temblaba en el rincón opuesto de la plaza. El hombre no había pedido nada, simplemente estaba allí, más frágil, más roto que él mismo. Mateo vio en esos ojos la misma hambre que él sentía, pero mezclada con una desesperanza que él aún no conocía. El niño detuvo su mano a centímetros de su boca. El pan caliente quemaba sus dedos. Una lucha silenciosa ocurrió en el alma de Mateo. Su hambre le gritaba que comiera. La lógica de la calle le decía que sobreviviera. Era su pan, pero la mirada del anciano lo había roto. Recordó una frase que su madre le dijo antes de desaparecer, una frase como una canción lejana: lo que se comparte, se multiplica. El frío era intenso, pero la decisión le dio calor. Se levantó lentamente, caminó los pocos metros que lo separaban de Arturo. Chispas lo siguió, confundido. Mateo se paró frente al anciano, quien levantó la vista con sorpresa. El niño, sin decir una palabra, partió el pan caliente por la mitad. El vapor salió de la miga blanca. Era un acto casi sagrado en medio de la mugre de la plaza. Extendió la mitad más grande hacia Arturo. El multimillonario lo miró sin comprender. «Tenga, señor. El frío se pasa mejor con el estómago lleno». La voz de Mateo fue suave. No era un acto de caridad, era un acto de igualdad. Estaban juntos en esto. Arturo miró el pan, luego al niño. Vio los zapatos rotos, la delgadez de sus brazos. Vio que el niño le estaba dando más de lo que tenía. La mano temblorosa de Arturo, esta vez por la emoción, tomó el pan. Arturo sintió que el calor del pan le quemaba la mano, pero era el calor en su pecho lo que lo dejó sin aliento. Observó a Mateo regresar a su rincón y darle un pedazo de su propia mitad a Chispas, antes de empezar a comer él mismo. El niño comía con desesperación, pero solo después de haber compartido. Arturo, el hombre que lo tenía todo, se sintió humillado por la nobleza de un niño que no tenía nada. El multimillonario dio un mordisco al pan. Sabía a esperanza, a redención. Era la mejor comida que había probado en 30 años. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sucias, mezclándose con la llovizna. Había encontrado a su heredero. No era un ejecutivo astuto ni un sobrino calculador. Era un niño de 8 años en la Plaza de Bolívar, un niño que entendía el valor de un pan. Arturo, aún en su disfraz, se acercó a Mateo. El niño lo miró con cautela, terminando su último bocado. Arturo se sentó a su lado, ignorando la piedra mojada. «Gracias», dijo con la voz ronca. «¿Cómo te llamas?» «Mateo», respondió el niño, mientras acariciaba a Chispas. «¿Y él?» «Es Chispas. Es mi mejor amigo». Arturo sintió el nudo en la garganta. «¿Por qué lo hiciste, Mateo? ¿Por qué compartir tu único pan?» Mateo se encogió de hombros, como si la respuesta fuera obvia. «Porque usted tenía frío, y porque mi mamá decía que nadie debe comer solo si hay dos en la misma mesa. La plaza era su mesa». Arturo sintió que su viejo corazón se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Vio la dignidad en el niño.
una integridad que el dinero no podía comprar y que la pobreza no había podido manchar. En ese momento, Arturo supo que no solo había encontrado un heredero, había encontrado un propósito. Decidió hacer una prueba más, una prueba final para confirmar lo que su corazón ya sabía. Metió la mano en su bolsillo sucio y sacó un billete de alta denominación, arrugado pero real. Era más dinero del que Mateo había visto en su vida. «Tómalo, niño, cómprate un abrigo o mucha comida, te lo ganaste». Los ojos de Mateo se abrieron como platos al ver el billete. Lo tomó con manos temblorosas, mirando al anciano con incredulidad. Era una fortuna. Podía comprar zapatos nuevos, quizás una cobija seca, y comer caliente durante una semana entera. Agradeció al hombre con un tartamudeo y, agarrando a Chispas, salió corriendo. Arturo sintió una punzada de duda. ¿Quizás el dinero lo corrompería como a todos los demás? Observó al niño correr por la plaza. Mateo no fue a la tienda de dulces, no fue al restaurante de comida rápida, cruzó la calle y entró a una pequeña farmacia veterinaria en una calle lateral. Arturo lo siguió, confundido. Vio a través del escaparate cómo Mateo ponía el gran billete en el mostrador y señalaba una medicina. Era un tratamiento caro para la sarna que Chispas tenía en la piel y una venda para su pata lastimada. El niño salió con una pequeña bolsa de medicinas y un poco de cambio. Arturo observó, oculto, mientras Mateo se sentaba en un callejón seco y comenzaba a curar meticulosamente la pata de Chispas. El perro lamía su mano, agradecido. El niño había usado la fortuna no para sí mismo, sino para su único amigo. Había renunciado a su propia comodidad por lealtad. La última duda de Arturo se evaporó como la llovizna. Con el cambio que le quedó, Mateo compró una pequeña bolsa de comida para perros y otro pan, más pequeño esta vez. Regresó a donde estaba Arturo. El anciano seguía allí, inmóvil. Mateo le entregó el segundo pan. «Para más tarde, señor», y le dio una palmada torpe en el hombro antes de acurrucarse con Chispas para aplicar la medicina. Arturo de la Vega, el rey de la ciudad, lloró en silencio. Al día siguiente, un sedán negro, tan brillante que parecía fuera de lugar en las calles grises, se detuvo junto al rincón donde dormían Mateo y Chispas. Un hombre de traje impecable, el abogado Ramírez, salió del auto. Mateo se despertó asustado, pensando que era la policía o servicios sociales. Abrazó a Chispas, listo para correr. Ramírez levantó las manos con calma. «Mateo, no tengas miedo. Alguien muy importante quiere verte». El niño desconfiaba, pero el hombre mencionó su nombre. ¿Cómo sabía su nombre? La puerta del auto se abrió y el corazón de Mateo dio un vuelco. Era el anciano mendigo de ayer, pero ahora estaba limpio, afeitado y vestido con un traje que valía más que toda la plaza. Arturo de la Vega le sonrió desde el interior del auto. «Sube, Mateo, y trae a Chispas. Tenemos que hablar sobre ese pan». Mateo fue conducido al edificio más alto de Bogotá. Subieron en un ascensor de cristal que le revolvió el estómago. Entraron al penthouse. El lugar era más grande que cualquier cosa que hubiera imaginado, con ventanas que mostraban toda la ciudad bajo sus pies. Se sentía como un pájaro asustado en una jaula de oro. Chispas, también intimidado, se pegó a sus piernas. Arturo estaba de pie junto a un escritorio de caoba. Sobre el escritorio, en una bandeja de plata pulida, descansaba la mitad del pan duro que Mateo le había dado el día anterior. Estaba tratado como una reliquia. Mateo miró el pan, luego al hombre. No entendía nada. El hombre rico señaló el pan. «Ayer un niño me dio esto. Fue el regalo más valioso que he recibido en mi vida». Arturo caminó hacia él. Ese niño también usó el dinero que le di, no para sí mismo,
sino para curar a su amigo herido. Ese niño me demostró que la bondad existe, incluso cuando no hay nada que ganar. Mateo seguía en silencio, su corazón latiendo con fuerza. Entonces Arturo le sonrió, y en sus ojos Mateo reconoció al mendigo tembloroso de la plaza. La revelación lo golpeó como una ola. Yo era ese mendigo, Mateo. Mi nombre es Arturo. He pasado mi vida construyendo cosas, pero olvidé cómo construir conexiones. Buscaba a alguien con un corazón puro para confiarle todo lo que he hecho. Buscaba un heredero, y te encontré. El silencio en la sala era denso. Mateo solo podía mirar el pan sobre la bandeja de plata. Arturo de la Vega se arrodilló frente al niño de la calle, un acto que dejó boquiabierto a Ramírez, que observaba desde la puerta. El multimillonario puso sus manos sobre los hombros del niño. El dinero se puede hacer, Mateo. Los edificios se pueden construir, pero un corazón como el tuyo, eso es un milagro. No quiero solo un heredero, Mateo. He estado solo por mucho tiempo. El hombre tragó saliva, sus ojos brillantes de una emoción que ya no ocultaba. Me salvaste de algo peor que el frío, Mateo. Me salvaste de la desesperanza. Y ahora quiero ofrecerte algo más que dinero, más que este apartamento. Quiero ofrecerte un hogar. Mateo, ¿te gustaría ser mi hijo? La pregunta quedó flotando en el aire lujoso. Mateo, el niño que había aprendido a no llorar porque las lágrimas congelan la cara, sintió un calor subir por su garganta. Miró al hombre arrodillado frente a él. No vio al multimillonario ni al mendigo. Vio a un hombre solo, igual que él. Miró a Chispas, que movió la gola. Y entonces Mateo soltó la única palabra que había guardado en su corazón durante años, la palabra que pensó que nunca volvería a decir: papá. Un año después, la vida de Mateo era irreconocible. Iba a la mejor escuela de Bogotá, vestido con un uniforme limpio, su mochila llena de libros. Ya no miraba al suelo al caminar, su mirada era segura, hablaba con fluidez, su inteligencia natural, antes oculta por la necesidad, ahora brillaba. Pero el cambio más grande no estaba en sus ropas, sino en sus ojos. Ya no reflejaban miedo, sino paz. Chispas, ahora un perro sano y con el pelaje brillante, dormía en una cama de terciopelo junto a la chimenea del penthouse. Arturo de la Vega parecía 10 años más joven. Reía a menudo. Había encontrado en Mateo no solo un hijo, sino un maestro. El penthouse ya no era un mausoleo frío. Era un hogar lleno del sonido de las preguntas de un niño curioso y la paciencia de un padre que aprende. Fieles al origen de su encuentro, Arturo y Mateo inauguraron la Fundación El Pan Compartido. No era una organización benéfica distante que firmaba cheques. Era un refugio moderno y cálido en el corazón de la ciudad, diseñado para dar comida caliente, atención médica y educación a todos los niños de la calle de Bogotá. La fundación se convirtió en el nuevo legado de Arturo. En la noche de apertura, Mateo, ahora con 9 años, se paró frente a un micrófono. Miró a los otros niños, sus ojos reflejando su propio pasado. Nadie debería pasar frío, dijo con voz clara. Nadie debería tener que elegir entre comer o curar a un amigo. El pan sabe mejor cuando se comparte. Sus palabras, simples y directas, conmovieron a todos los presentes más que cualquier discurso elegante. Arturo observaba desde el fondo, con Ramírez a su lado. El abogado sonrió. Fue la mejor inversión de su vida, señor de la Vega. Arturo asintió, sus ojos nunca dejando a Mateo. No fue una inversión, Ramírez. Fue mi salvación. Vio a Mateo bajar del escenario y caminar directamente hacia la fila de la comida. El niño tomó un cucharón, se paró junto a su padre y comenzó a servir sopa caliente en un plato. Le entregó el plato a una niña pequeña, tan asustada y harapienta como él lo había estado. La niña lo miró y Mateo le sonrió.
la misma sonrisa pura que le había dado a Chispas con aquel primer trozo de pan. El ciclo de la bondad continuaba, ahora más fuerte que nunca. Arturo aprendió esa lección en una plaza fría. La verdadera riqueza no se mide por lo que se acumula, sino por lo que se comparte. El valor de un imperio no estaba en sus edificios de acero, sino en la calidez de un solo acto de compasión. Y supo que su legado estaba seguro, no en manos de un estratega, sino en el corazón de un niño que entendía el valor de un pedazo de pan. La imagen final era la de Arturo y Mateo, padre e hijo, sirviendo juntos. El multimillonario y el niño de la calle, unidos no por la sangre, sino por una elección. El hombre que lo había perdido todo encontró a un hijo, y el niño que no tenía nada encontró un hogar. Y en el centro de Bogotá, gracias a ellos, ningún niño volvería a sentir el frío de comer solo.